días estamos una vez más aquí en este su programa Levantando el Velo. David, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Esmeralda, es una gran bendición poderte tener a un lado. Esa es mi frase. Sí, reciban todos un saludo, amigos que nos están viendo a través de sus televisores. Esperemos que el programa pasado haya edificado sus vidas, hayan tenido por ahí papel, lápiz, pluma, hayan estado apuntando todo lo que se ha estado hablando y pues darle continuación a este programa te corresponde a ti, Esmeralda. Pero estamos muy contentos. Claro que sí, pero aquí. antes de dar continuación a este programa, vamos a saludar a nuestro queridísimo y amigo y muy buen querido Omar. Pues, Omar, ¿cómo estás? Pues excelentemente bien, mejor que nunca, pues ahora no traigo corbata y me siento mucho mejor, más fresco. Y sí, reciban todos un saludo de todas las personas que trabajamos en Levantando el Velo y pues continuamos con el programa. Muy bien, Omar, continuamos con el programa. Habíamos quedado que el programa anterior se trató acerca del tema de cómo se formó la Biblia. Así es. ¿Sí ¿Soy en lo correcto? Claro, Así Si es. tenía un trasfondo histórico o era una fábula. Así es. ¿Verdad, David? Entonces, continuando con ese tema, vamos a empezar el día de hoy. Perfecto. La primera pregunta, ¿qué idioma? Y es para Omar. Muy bien. Hoy vamos a tener la participación, vamos a dejar que Omar participe más, se desenvuelva más. Ok. Así es. Parece ¿Sale? perfecto. Omar, ¿qué idioma hablaba Abraham? Abraham era un caldeo. Dice la Biblia que en Génesis 12 que cuando el Señor llama a Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está ubicado en lo que era la antigua Mesopotamia. Y en ese lugar se hablaba la lengua acadia o el idioma acadio, también conocido como la lengua caldea también. Ese era el idioma que hablaba Abraham en Mesopotamia. Después el Señor lo llama de ese lugar donde él vivía, de los caldeos, para que vaya a reconocer la tierra de Canaán. Esto Que está dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Así es. Lo puede usted encontrar en Génesis capítulo 12, la salida de Abraham de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Y sí, Abraham hablaba la lengua caldea o la lengua acadia de los Caldea o acadia. Acadia. Ajá, que es la lengua que se habla en Mesopotamia. Que es una derivación de las lenguas semíticas. Exactamente. Semíticas. Que dicho sea de paso, la escritura... Una pregunta. Dime. No. Continúa, ahorita te la hago. La escritura de esa lengua es lo que históricamente se conoce como la escritura cuneiforme. Agarraban cuernitos, agarraban pedazos de madera o de metal y tallaban sobre tablillas de arcilla, tablillas de cerámica, sobre metales, llámese bronce, también alisaban piedras. Sí. Y sobre las piedras raspaban y cortaban con estos cuernos, con estos metales, con estas piedras y formaban las letras. A esa escritura se le llama la escritura cuneiforme. Un ejemplo muy conocido por las personas que les gusta mucho la literatura, en esa escritura fue escrito el famoso libro del Gilgamesh. ¿Qué es el Gilgamesh? Es un libro que narra de una manera épica un suceso muy parecido al que narra la Biblia, que es el diluvio. Los acadios sumerios también hablaban de un diluvio, pero lo contaban, hacían un sancocho, un sincretismo de lo que había sucedido históricamente con las religiones que abundaban en ese país o en esa tierra en aquellos entonces. Entonces, sí relatan que hubo un diluvio como lo relata la Biblia, pero recordemos que en Mesopotamia había bastantes religiones, era un pueblo muy politeísta y ahí metieron también cuestiones ideológicas en cuanto a su religión o a las muchas religiones que ellos manejaban. Ese libro o esas tabletas de arcilla quedaron para la historia. De hecho, en algún museo, no recuerdo el nombre, se encuentran estas tablas de piedra donde fue escrito por primera vez el libro del Gilgamesh y narra este evento a la manera de ellos del diluvio. Sí, dices algo muy importante, David, hablando del Gilgamesh.
es un libro que está comprobado que es más antiguo que la Biblia. Así es. Y las personas dicen, entonces si es más antiguo que la Biblia, pues tiene más autoridad. Pero lo curioso es que narra cosas que están en el Génesis. Así y dicen las personas, o la Biblia le copió al Gilgamesh, o el Gilgamesh a la Biblia. Pero es más antiguo el Gilgamesh. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Obviamente, las personas que fueron testigos de lo que ocurrió del diluvio, en este caso, Noé y sus 3 hijos. Y pues, las nueras. Así es, y las la nueras. esposa. Y al ir... Se salvó la suegra. Ajá, sobrevivió. Sobrevivió la Entonces, suegra. las nuevas generaciones escuchaban la historia de lo que había ocurrido. Y cuando estos se dispersan por todo el mundo, ¿qué pasa? Cada quien toma su ideología, como decían las distintas religiones. Sus versiones. Así es, y le añaden al relato de lo que... De su cosecha. De su cosecha, exactamente. Entonces, cuando el Señor le da la revelación a Moisés... De cómo fue que realmente así sucedió. es. Entonces, como ya tenían esas ideas, lo que hace Dios es quitar lo que no sirve y dar el mensaje puro, el mensaje limpio, que es lo que tenemos registrado ahora en el libro de Génesis. Vaya, el propósito de Dios que tenía para el pueblo. Sí, es como Así decir es. una leyenda, vaya. Una leyenda es una historia que va cambiando de generación en generación y se le va añadiendo y se le van poniendo más personajes o cosas que quizás no ocurrieron. Entonces, pues ya se pierde lo que es la realidad. Algo similar ocurrió con el Gilgamesh. Me gustaría dar una cita de lo que estamos hablando. Génesis 10:10. Fíjese lo que dice. Hablando de Abraham. Y fue el comienzo de su reino Babel, los descendientes de Noé. Y fue el comienzo de su reino Babel, hablando de la gente que, de Sem y sus descendientes que fueron para aquella tierra. ¿Por qué? Porque en los versículos atrás inclusive ya se menciona Nimrod. Nimrod fue hijo de Cus. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel Erec, la Mesopotamia, Akkad y Calné en la tierra de Siná. Entonces se menciona Akkad, la tierra de los caldeos. Entonces la pregunta era, ¿qué idioma hablaba Abraham? El acadio. Que en la forma escrita es lo que es la escritura cuneiforme. Muy bien, David. Ahorita estabas leyendo la palabra de Dios y mencionabas acerca de Mesopotamia. Sí. Entonces, ¿qué significa la palabra Mesopotamia? Bien, la palabra Mesopotamia viene de 2 vocablos, meso, tierra, pótamos, regado por ríos. Es una meseta, es un valle, es una tierra regada por 2 ríos, que es el Éufrates y el Tigris. La Biblia no menciona el Tigris, la Biblia menciona el Hidekel. El Hidekel es el Tigris. Así es. Ok. Entonces estos 2 ríos son los que regaban la Mesopotamia. Exacto. Así es. Omar, ¿algo que quieras aportar acerca Sí. de Mesopotamia? ¿Y dónde se encuentran estos 2 ríos? Uno cruza es el Tigris, cruza por la nación de Irán, y el Éufrates por Irak, exactamente por Bagdad. ¿Qué tan importante Así es. viene siendo Mesopotamia que en la palabra de Dios lo menciona? Pues es un lugar que registra muchos acontecimientos importantes, Mesopotamia. Por ejemplo, Abraham era de allí, de Mesopotamia, y tiempo después vemos que ese lugar fue donde Dios confundió el lenguaje de las personas. Ahí Donde comienza, la Torre así es, Babel. en ese lugar comienza el origen de los idiomas y el origen de los primeros gobiernos también, y el origen de las primeras poblaciones. Entonces muchas cosas se dieron por primera vez en ese lugar, en Mesopotamia. Por eso es que es un lugar clave e importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento más que nada. Entonces hablabas ahorita acerca de las lenguas, ¿verdad? Ajá. Que en la Torre de Babel, pues ahí Dios confundió las lenguas y de ahí nacieron los idiomas. Así es. Pero hablando acerca de la lengua, ¿por qué se le llama lengua cuneiforme? Sí. Es lo que acabamos de mencionar. Se acuñaban sobre piedras lisas. Inclusive la Biblia tiene registros de ello. La Biblia habla que Dios llama a Moisés a que suba al monte Sinaí, y ahí Dios le da la ley a Moisés. Entonces dice que eran piedras alisadas, y sobre las piedras estaba escrita la ley de Dios.
Las primeras tablas que Moisés recibe, las recibe de puño y mano de Dios. Dios escribió. Las segundas ya no. Las segundas Moisés analizó, Moisés escuchó y Moisés escribió. Okay. La ley de Dios. Entonces, esa forma de escritura la usaban los babilonios, los mesopotámicos, los caldeos. Pero no solamente lo usaban ellos, sino que era la forma común entre los tiempos remotos y llega hasta los tiempos de Moisés, y es la manera en que Moisés recibe la ley, por medio de tablas alisadas y acuñadas con, no sé con qué lo haya hecho Moisés. Las primeras las hizo Dios con su mano, las segundas las hizo Moisés con instrumentos, imitando la forma cuneiforme que tenían por tradición y por costumbre la gente de aquellas tierras de Mesopotamia. David, ¿te imaginas que hubieras vivido tú en ese Hombre. tiempo? Omar, Sí, ¿te imaginas tú que hubieras vivido en Me ese hace, tiempo? hablando de la escritura de cuneiforme, me hace recordar la caricatura de los picapiedras, cómo escribían en, Las tablas, en las rocas. en las rocas. Así es. Y sí, es algo que sí existió. No ¿Te es, tocaron no los es algo ficticio. picapiedras? Sí, me tocaron. Así es, sí, interesante. Hablamos en el programa pasado de los papiros, pero hoy tocamos también acerca de las tablas de roca que escribían con cuernos de animales. Que de hecho fue la primera escritura, la cuneiforme. Así es. De la cuneiforme llegamos a los papiros. Sí. De los papiros se evoluciona a los pergaminos. Ajá. ¿Qué diferencia existe entre los pergaminos y los papiros? Los papiros, volvemos a decirlo, son cañas que se daban en el río, especialmente el río Nilo. Se cortaban, se fileteaban, se machacaban, soltaban una baba y con esa baba servía de pegamento para la otra vara. Y así hasta que se hacía pues una hoja. Se ponían a secar. Y ya cuando estaban secos ya la gente podía escribir. ¿Cómo podían escribir? Con pequeñas cañas de madera que eran rellenadas con una mezcla de hollín y agua. Ahora, pasa el tiempo y hay un rey en Pérgamo que admiraba la biblioteca que había en Alejandría de parte de los egipcios. Okay. Entonces, este rey quiso tener una biblioteca igual o mayor que la que estaba en Alejandría. Entonces, él mandó pedir papiro al faraón. Me vas a mandar un corte, ya lo sé. Ya con esos diseños. Bueno, volvemos, no se mueva, regresamos a este su programa. Palmas Automotriz te ofrece las mejores marcas para que estrenes carro o camioneta: Chrysler, Dodge y Jeep. Visítanos y haz tu prueba de manejo gratis. Te esperamos en Avenida Rafael Buelna, 210, Fraccionamiento Lomas de Mazatlán. Palmas Automotriz. ¿Te urge un cambio de look? Ven con los expertos. Ven a Fashion Salon, donde te atenderán los especialistas en diseño capilar Lupita Montelongo y José Millán. Haz tu cita al 985-3821 o visítanos en Guillermo Nelson, 1807 Centro. Fashion Salon. Para todos los problemas relacionados con las vías urinarias, el doctor Fernando Camacho tiene la solución. Cirugía endoscópica para próstata, cálculos urinarios, disfunción eréctil, incontinencia urinaria en ambos sexos, urología de primer nivel, ética y discreción en un solo lugar. Además, contamos con atención especial para niños. Haz tu cita al 6699-181110. Visítanos en Polimédica, 5º piso. Restaurant Bar La Costa Marinera te espera con una gran variedad de platillos, ambiente familiar, hermosa vista al mar y su inigualable servicio. Abrimos apetito todos los días. Reservaciones al 914-1928. Restaurant Bar La Costa Marinera. Estamos ubicados junto a la orilla del mar, entre hoteles Oceano Palace y Luna Palace. Si sufres de alergias en los ojos, enfermedades del nervio óptico, estrabismo, necesitas de una adaptación de lentes o buscas un oftalmólogo con experiencia en cirugía láser de catarata, la doctora Gloria Osuna te espera. Haz tu cita al 954-0497. Además, contamos con atención especial para niños. Doctora Gloria Osuna. Una buena visión es determinante para el desempeño laboral y escolar. Ve con precisión, ve a Galería Óptica, con más de 1000 armazones a elegir, adaptación de lentes de contacto y graduaciones especiales. Examen de la vista profesional por el optometrista José Luis Machado. Visítanos en Insurgentes 216 Poniente, Fraccionamiento Flamingos. ¿Dios existe? ¿Cómo lo compruebo?
no? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes en punto de las 10:30 por Azteca 7. Muy bien, estamos de regreso con ustedes en este programa Levantando el Velo. Y precisamente, como ya es costumbre, quedamos con David. David, ¿qué nos hablabas acerca de la Biblioteca de Alejandría? Sí, estaba comentando que el rey de Pérgamo ambicionaba tener una biblioteca igual o mejor que la que tenía Faraón en Egipto, especialmente en el puerto de Alejandría. Entonces, él manda a construir un edificio grande y él, pensando que iba a tener la aprobación del Faraón, manda a pedir miles, tal vez millones de papiros. Ajá. El rey Ptolomeo, si mal no me equivoco, se dio cuenta de las intenciones y de lo que estaban tratando de hacer en Pérgamo. Y él dijo, no me conviene proveerle el material para que nuestra biblioteca quede en segundo término, no le manden nada. Cuando esto sucede, el rey de Pérgamo le dice al séquito que tiene alrededor de ellos, de sabios, estudiosos, ¿qué podemos hacer? Entonces había mucho ganado en Pérgamo y ellos decidieron o inventaron la forma de curtir pieles, limpiarlas, tenerlas lo más presentable posible y preparadas para poder escribir sobre de ellas. Por tanto, en Pérgamo es donde nace el pergamino. Vaya nombre. Pergamino, porque era el material que usaba la gente de Pérgamo para poder escribir después del tiempo de los papiros. Exactamente. Qué curioso. Fue tanto el auge porque superaba en calidad y en tiempo de vida al papiro. El papiro, póngale que si duraba 3-4 años cuando mucho, el pergamino duraba 10-20. Entonces se ocupaba menos trabajo de escribas, porque decían, no hay que estar transcribiendo cada año, cada 2 años. Podemos, antes de que se venza el tiempo de vida, podemos descansar unos 9 años y ya al año 10º volver a transcribir. De tal manera que así es como llega al mundo el uso del pergamino, que dicho sea de paso, fue mejor. Y aunque no quería el rey Ptolomeo ser de bendición para la ciudad de Pérgamo junto con su rey, fue de bendición, porque a través de esta negativa ellos inventaron un mejor material para poder escribir, que al tiempo postrero pues ya empieza a aparecer lo que son hojas de papel, pero muy rudimentarias, pero ese es tema para otro programa. Muy bien, Omar, ¿algo que quieras aportar acerca de...? Así es. Y hablando del rey Ptolomeo de Alejandría, Ptolomeo IV de Delfo, pues ya casi nos aproximamos a un evento muy importante en la historia de la Biblia, que es la traducción del Antiguo Testamento más importante y más antigua que existe, que es la Septuaginta. Así es. La versión que usó Jesús cuando leyó en la sinagoga. Ajá. Este tiempo se ha cumplido. Así es. Que él se reveló como el Mesías, que casi lo quisieron matar a Jesús. Así es, la Septuaginta o versión de los 70 es la versión más antigua del Antiguo Testamento. Fue la traducción del hebreo y arameo al griego. En el periodo del que se conoce como tiempo de silencio o periodo intertestamentario, cuando nace la Biblia Septuaginta. De lo que creo que otro programa deberíamos hablar más detalladamente. Sí, es bien importante esa historia, ese tema. Y demasiado extenso también. Lo que Omar diga. Hay que concederle a Omar ahorita las peticiones de él. Lo que él diga se va a hacer realidad. Así es. Hay paz en tu corazón, ¿verdad? Amén. Hay paz en mi corazón. Demasiada paz y tranquilidad y amor. Muy bien, David. Hablamos acerca de, ya viene siendo las escrituras, del papiro, de todo esto. Ahora vamos a entrar a otra pregunta. También estábamos hablando acerca de los hebreos. Así es. Y de los israelitas, y de los judíos, y de toda aquella descendencia de donde provino los diferentes tipos de idiomas. Así es. Pero yo quiero que tú me respondas, ¿son las mismas personas, son los mismos los hebreos, los israelitas y los judíos? Sí, no. Sí, ¿por qué? Sí, porque vienen de la misma descendencia sanguínea de parte de Abraham. Pero cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos
Abraham cruza el río con Lot y su familia, y la gente que estaba en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, los vieron a ellos como unos invasores. Ahí vienen estos invasores a querer profanar la tierra de nosotros. Entonces fue un apelativo déspota, humillativo, fue un calificativo de humillación, decir, ahí vienen estos hebreos, estos intrusos que cruzaron el río. Con Abraham nace el término hebreos. Abraham, Lot y la Sara, la esposa de Lot, y toda la comarca que cruzó el río junto con Abraham. Después de hacer esto, Abraham engendra a Isaac. Sí. Isaac engendra a Jacob. Okay. Entonces con Jacob sucede algo muy interesante. Hasta Jacob, el apelativo que la gente le daba en aquellas tierras a este grupo de personas, a esta familia, eran los hebreos, de una forma muy despectiva, los intrusos, que vienen a profanar nuestras tierras, ignorando que Dios ya se las había entregado a ellos en promesa. Entonces, Jacob cuenta la historia bíblica que Isaac engendra 2 hijos, Jacob y Esaú. El primero que nace es Esaú. Entonces, dice la escritura que desde el vientre ya peleaban los dos. Eran 2 grandes naciones que ahora, contextualizando todo, son los judíos y los musulmanes. Son las 2 grandes tribus, los 2 grandes pueblos en disputa hasta hoy en día. Entonces, el segundo, el de menor autoridad, le roba la primogenitura, entre que se la roba y se la vende. Porque quien propició todo no fue Jacob, fue Esaú. Esaú llega de la casa con mucha hambre y ve que Jacob estaba cocinando lentejas rojas. De tal manera que él traía mucha hambre y le dice, dame esas lentejas, te pago lo que tú quieras por esas lentejas. ¿Estás seguro? Sí, dame te las vendo por la primogenitura. Y a Esaú tenía en poco ese regalo de parte de Dios. Y dice, pues adelante, para lo que me sirve a mí la primogenitura. Y de alguna manera hubo una transacción, pero sí había más alevosía y ventaja en la mente de Jacob. Entonces, Dios desecha a Esaú y empieza a tratar con Jacob a partir de ese evento. Y empieza a tratar en el carácter de tal manera que se enamora de una pariente allá en Mesopotamia. Su suegro Labán quiere abusar de él, que de hecho lo hizo, lo puso a trabajar 14 años por sus 2 hijas, 7 por cada una. No, y nada más iba a trabajar 7 años por Raquel. Pero le da a Lea. El suegro se la cambió por sí, Lea. Sí, por Lea. Le dice, no es correcto que primero se case la menor. Entonces, te doy en casamiento a la mayor. Bueno, se la dio. Y en la noche de boda se dio cuenta que no era Raquel, era Lea. Entonces le dice, me engañaste. No, aquí en mi pueblo es esta tradición. Si quieres a Raquel, tienes que trabajar otros 7 años. Entonces, está hermosa la historia, de tal manera que en todo ese proceso, Dios trata con el carácter de Jacob, y este hombre entiende que tiene que cambiar su forma de ser. Entonces empieza a vivir una ética, una integridad. Entonces cuando comienza este proceso a darse en Jacob, dice, ya no te llamarás Jacob, hoy te vas a llamar Israel, el que camina con Dios. Ya no eres el usurpador, el ratero, el abusivo, el gandalla. A partir de hoy eres el íntegro, el honesto, el hijo de Dios. Entonces allí nacen los israelitas, o el término israelita. No, pero también se les llama judíos. Sí, porque Jacob engendra 12 hijos. De entre los 12 hijos hay uno que se llama Judá. Allí nacen los judíos, con la descendencia de Judá. Okay. Así es. Omar, ¿algo que quieras aportar? Pues creo que ya quedó contestada esa pregunta. Que pero yo te estoy preguntando, quiero que aportes algo. A lo que acaba de comentar David. Sí, o algo a esa pregunta. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres agregar? Agregar. Pues es que creo que no hay nada más que agregar, creo que ya todo está... Me gustaría mucho, estábamos hablando de ríos, de que cruzan el río del Éufrates.
La Biblia habla de ríos en el libro de Génesis. Sí. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Bueno, eran 4 ríos los Exacto. que regaban, que todavía existen. Ya hablamos de 2, que es el Tigris Éufrates. y el Éufrates, que era antiguamente el Hidekel. Solo que se le Ahora cambió el háblame de nombre. los ríos del Edén. Ajá, esos 2 eran parte de los ríos y estaba el Pisón y el Gión. Si no me equivoco, también el Gión es el río Nilo. Sí. Que conocemos como el río Nilo. El caudal, Ajá. el río que pasa por la tierra de Cus. Así es. Cus es Egipto. Me gustaría ir al pasaje. Génesis 2:10 dice, y salían del Edén un río para regar el huerto y allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y onís. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Este famoso río Gijón es el río Nilo, Así es. como tú lo acabas de comentar, Omar. El río, el que está arriba, el Pisón, es el Ganges, el que está en la India. Si usted, amigo que está viendo este programa, se ha dado cuenta, cuando pasan a veces noticias sobre la cultura de la India, Sí. se dará cuenta que hay un río donde la gente baja a bautizarse y a ser sumergido en las aguas de ese río, porque dice que tiene muchos atributos medicinales y miles de cosas. Es el río más importante que hay en la India. También hace mención al tercer río, dice, el nombre del tercer río es el Hidekel, que es el Tigris, el que tú comentas, Omar, o también llamado punzante. Sí. Este es el que va del oriente de Asiria. Recordemos que Babilonia está ya en el imperio, lo que fue el imperio asirio. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, el único nombre de los 4 ríos que no cambia es el Éufrates. Los otros 3 pueden sonar desconocidos, Sí. pero no lo son. Actualmente los conocemos como el río Nilo, el río Tigris, el Éufrates y el río Ganges. Ahora, mencionando estos 4 ríos que descienden, que provienen de uno, podemos imaginarnos que el jardín del Edén no era un lugar pequeño, era desde la tierra de Egipto hasta la India. Todo eso era el jardín del Edén. Y con esto, ¿qué les parece con esta nota tan informativa y muy interesante? Pues nosotros nos despedimos de su programa Levantando el Velo. Lo esperamos el próximo programa a la misma hora, 10:30 de la mañana, por este canal Azteca 7. Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Hasta la próxima. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó.